lo más importante, a la cual estamos en este lugar. Vamos a seguir la serie del libro de los Efesios. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2. Pero antes de entrar al capítulo 2, versículo 3, ya yo hablé del 1 y el 2. Hay que concentrarse bien con la palabra del Señor, escudriñarla. Si usted lee la Biblia y no tiene ningún efecto en su vida, usted como creyente debería de chequearse porque anda algo mal en usted. La palabra de Dios nos confronta a nosotros y nos da la fortaleza y nos ayuda a que nosotros podamos salir del hoyo, ¿verdad? Y podamos entender que debemos de vivir. Acuérdense que le hablé un poco la semana de arriba. Estuvimos hablando del capítulo 2, del 1 al 2, donde ahí dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y el pastor John MacArthur decía lo siguiente, refiriéndose al versículo 2. Los tres elementos que caracterizan el sistema actual de este mundo, decía él, son humanismo, materialismo y exceso ilícito. Decía que el humanismo coloca al hombre por encima de todo lo demás. El hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Cada hombre es su propio jefe, su propia norma de actitud y su propia fuente de autoridad. En resumen, cada hombre su propio Dios. El materialismo atribuye el alto valor de cosas físicas, en especial el dinero, porque es el medio para adquirir todas las demás cosas físicas. La perversidad sexual que está destruyendo la humanidad domina la sociedad occidental y sobre todo también nuestro país moderno, ¿verdad? Está dominando. El ser humano está peor que en el tiempo del imperio griego y el imperio romano. Ese triunvirato representa el espíritu de nuestra época. Dice en el versículo 2, la corriente actual de este mundo, fin de la cita. Quiero que por favor vayan al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, para continuar el 2 donde me quedé. Y así dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Están conmigo? Efesios 2, 3. Solo vamos a ver del 3 al 5. Entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me encanta ese texto, el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias Señor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Repita conmigo ahí, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. A ti sea la gloria. Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como tema, la ira, la misericordia, amor y gracia. Ira, misericordia, amor y gracia. Lo único que nosotros, voy a entrar así de una vez, lo único que yo merezco es la condenación eterna. No voy a entrarle con cositas sencillitas, no. Lo único que merecemos nosotros es el infierno. Grábeselo en su mente. Lo único, usted no, Kenda Robles, merece es el infierno.
Pero escucharon la última canción y la otra que cantaron también. Ira, misericordia, amor y gracia. Gracia inmerecida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo aquí en el 3 dice, en los cuales ustedes también se acuerdan cómo nosotros andábamos en el mundo perdido en... Piense un poquito, vamos a dar la oportunidad a aquellos hermanos que quieren pensar un poquito. Piense un poquito solamente. ¿Cómo usted andaba en el mundo cuando Cristo no estaba en usted? En el pasado vivíamos en los deseos del mundo. Eso lo dice el versículo 3. Pablo explica a los hermanos de Éfeso su condición como era de antes de seguir a Cristo. Una condición depravada, una condición idólatra, una condición apartado de Dios, una condición que estaban muertos en una vida que no estaban vivos, estaban tirados ahí. Satanás era su señor, su padre. Nosotros tenemos que entender cómo estaba la vida vieja de nosotros antes de Cristo, muertos. Y sobre todo nosotros los gentiles no teníamos esperanza de salvación. Peor aún, versículo del 11 en adelante, Pablo habla de eso. No teníamos esperanza de ser redimidos. Alabado sea el Señor que en la eternidad tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y tomaron la decisión de salvarte a ti y a mí. Porque lo único que nosotros, sobre todo nosotros, necesitamos, es decir, y lo único que nosotros merecemos es condenación eterna. Pablo dice en el 2:3, los deseos de nuestra carne. Por supuesto, dice aquí, este texto, el contexto en el término carne, se refiere a la naturaleza humana caída. La condición del hombre que comenzó en el Edén, la desobediencia destruyó al hombre. Cuando el hombre cometió pecado, murió. Ahí mismo se dio cuenta que estaba desnudo, entró la vergüenza. El pecado entró porque el hombre le abrió la puerta. Sí. El hombre sin Dios está perdido. El hombre necesita reconciliarse con su Creador. Pero también dice aquí que no podemos pensar que algunos deseos son malos, porque el comer, dormir u otras cosas que hacemos nosotros no son malas, no son pecaminosas, pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Hay deseos que vienen a mí, que no vienen a usted, posiblemente, a mí sí pueden venir. Esos deseos son deseos que se pueden convertir en deseos pecaminosos. Porque el que está en mí es más poderoso que yo mismo soy mi propio enemigo. Soy yo el que debo de cuidarme, yo soy el que debo de protegerme, yo soy el malo. Y nosotros como creyentes que somos, debemos de entender eso. Usted puede decir, porque el deseo de comer, de dormir, se puede convertir también en glotonería, en pereza, en esos apetitos sexuales que te van a destruir. Y la presión del sistema, que me estoy quedando solo o sola y tengo que, ya te sabe. Y va a caer fácilmente en un error porque tú estás tomando tu propia voluntad. Y déjeme decirle algo, la voluntad mía siempre estará corrompida con el pecado. La voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable. Pablo está claro hablando a los hermanos de Éfeso.
Su vida de antes era así. Ahora la vida nueva las tienen de esta manera. ¿Por qué? Porque fueron escogidos por Dios para una sola cosa. Para alabanza de su santa gloria. El hombre sin Dios el hombre que vive sin Dios está esclavizado con sus deseos pecaminosos. O eres esclavo de Dios o eres esclavo de Satanás. B. Éramos hijos de ira como los demás. Versículo 3, parte D. Pablo es claro diciéndote a ti, acuérdate que tú también eras hijo de ira. Muchas veces predicamos de Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y Él me ama y Él es bueno. Él es bueno y su propia bondad te lleva también al infierno. Su propio amor, porque como Él es amor y es un Dios justo, Él no se puede negar Él mismo y su misma justicia lo lleva a Él a condenarte a ti. Por eso es que es un Dios justo. Si Él no te condena, entonces Él no es un Dios justo y deja de ser entonces Dios. El mismo Cristo dijo a los judíos, su padre es el diablo, porque los deseos de su padre ustedes hacen. Si su padre fuera Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham. ¿Ha escuchado usted personas decir, yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios? Sí, una de las dos, o es hijo de Satanás o es hijo de Dios. ¿De quién usted es hijo? Y el apóstol Pablo es claro aquí hablándole a ellos. Debemos de aclarar que cuando el apóstol Pablo dice hijos de ira, no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo utiliza aquí un hebraísmo como hijos de desobediencia, para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios como objetos, entonces va a disfrutar de la ira de Dios, lamentablemente. Mucha gente quiere rechazar el concepto de Dios, de la ira de Dios. Sí, quieren sacar a Dios de su ira. Por supuesto, no debemos nosotros pensar en esto, porque el hombre merece la ira de Dios, pero es por su misericordia, por su gran amor que nos escogió. Siéntase privilegiados, usted que es cristiano, y dele gloria a Dios que te apartó desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero todavía hay muchos allá afuera que nosotros tenemos que llevar el evangelio porque también son parte del rebaño de Jesús. Sí. La ira de Dios, dice aquí, nunca es una ira arbitraria, sino que es una reacción previsible e inevitable frente al mal. Amén. Debemos de entender que la ira de Dios tiene que ver con su misericordia y con su amor. Usted no puede vivir a Dios de su ira. Tiene que tener su ira santa, su misericordia y su amor. Es un paquete entero que usted tiene que recibir. Es el carácter de Dios. Su ira, su santidad. Esos son atributos de Dios. Su amor para con nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros. Escuché la palabra pecadores. Ahí no dice, porque de tal manera, como el versículo 3:16, ahí no dice eso, esa parte, porque más Dios muestra su amor para conmigo que siendo yo bueno Cristo murió por mí, que soy bueno. Dice eso. Dice pecadores.
El mismo Cristo dijo que ellos no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Prefieren la oscuridad. Qué pena que hay personas que se llaman, quieren vivir en la oscuridad, haciendo su diablura calladito y no sabiendo que se van condenando poco a poco. Versículo, mira aquí, pero Dios es rico en misericordia, dice el texto 2:4. Rico es Dios en misericordia por su gran amor con que nos amó. 2. La misericordia y el amor de Dios nos alcanzaron. Su misericordia te alcanzó y su amor también. Es tiempo de decirle gracias a Dios. Pero Dios dice aquí en versículo 4 que es rico, no pobre, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este atributo de Dios, la misericordia, me dice usted, es en abundancia. Yo soy rico en misericordia y yo soy rico en amor. Y yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, yo soy un amor que tiene ira, pero también tengo misericordia, compasión. Dios es rico en misericordia y amor, dice el versículo 4. El pastor MacArthur, refiriéndose a ese texto, Efesios 2:4, decía lo siguiente: la salvación es para la gloria de Dios y por la motivación del gran amor de Dios, quien de manera intrínseca es bondadoso, misericordioso y amoroso, decía él. Él en su amor extiende sus brazos a seres humanos viles, llenos de pecado, rebelde, depravado y condenados. Sigue diciendo, y les ofrece salvación y todas las bendiciones eternas. Por ende, la rebelión del hombre no solo va en contra del señorío y la ley de Dios, sino en contra de su amor. Sí, la rebeldía, fin de la cita. ¿Y por qué Dios es rico en misericordia? Creo que no hay otro atributo que se diga es rico en esto. Es rico en misericordia y amor. Bueno, lo vemos en Cristo Jesús cuando estaba en el Gólgota, en la cruz del Calvario, dando su vida por sus amigos. Ahí está el amor perfecto, el amor de Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida por ti. Tan malagradecidos que somos nosotros, vivimos muchas veces una vida como que Cristo no hubiese hecho nada por ti y por mí, viviendo en el pecado, en tu propia vida, en tus propios planes, y Cristo no ocupa nada en tu vida. Muchas veces actúa como un malagradecido y una malagradecida. Se te olvida dónde tú estabas. Perdida, muerta, sin vida, lleno de pecado, sucio en el pecado. Como Dios le dijo a su pueblo en Jerusalén: te encontré tirada, bañada en sangre, tirada en una cuneta, ensangrentada. Era prostituta de otro grupo. Yo me casé contigo, es decir, te bañé en Jerusalén, Jerusalén. Te di un nombre, un apellido, una nación. Te lavé, te protegí de tus otros maridos que tenía. Te redimí, mandé a mi hijo a morir por ti. Y aún así sigue siendo malagradecida. Pero Dios, que es rico en misericordia. Vámonos al Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios es rico en misericordia? ¿Dónde está la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento?
Desde el principio hasta el Génesis, hasta Deuteronomio, hasta allá. Se ve desde Génesis hasta Malaquías. Ese pueblo terco, malo, pero yo ahí tratando con ellos. El pueblo, en el momento del dolor que había desaparecido el profeta Jeremías, lanza un clamor al cielo y no reclamándole a Dios. En el momento que ellos habían pasado por la potencia de ese tiempo, el imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor y sus capitanes, habían sido destruidos de una manera porque Dios le había advertido a ellos lo que le iba a pasar. Y aún así las mujeres dijeron: no importa lo que venga, porque como quiera vamos a adorar a los dioses del cielo. Y vamos a poner a nuestros hijos y sacrificar para ellas. Y lo vamos a poner a moler, a preparar los panes. Y vamos a buscar las leñas. No importa, vamos a adorar a los dioses falsos. Cayó la ira de Dios sobre ellos. Sí, fue la ira de Dios que cayó. Lo destruyó. Pero Dios siempre deja un remanente. Y Jeremías, el profeta, cuando ve lo que estaba pasando ya, el pueblo exiliado, los pobres comiendo migajas, comiendo el estiércol de las palomas, los niños con la piel negra, los ancianos muriendo, el pueblo destruido, pasando hambre. Las mujeres nobles sacrificaban y se comían a sus hijos. Una cosa horrible. Eso le pasa al cristiano cuando le da la espalda a Dios. Cuando quiere jugar con Dios, Dios no es un Dios Elsa. Dios es un Dios sagrado, es un Dios santo, justo, verdadero, puro. Él no va con el pecado. Él va con la santidad, con el amor, con la misericordia, sí. Pero vivamos para Él. Y Jeremías, Pablo dice que Dios es el Dios de ¿qué? De misericordia y de amor. Padre de misericordia. Pero el texto donde estoy en Efesios 2:4 dice que la misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuando nadie te amaba, Él te amó. Jeremías dice en Lamentaciones 3, viendo lo que estaba pasando, dice en esta traducción, la NTV, no obstante, dice en Lamentaciones 3:21, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Aleluya. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice esa traducción. La Reina Valera en 1960 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Créanlo. Lo único que República Dominicana merece es ser consumida. Porque se ha abrazado en el cristianismo y se ha abrazado diciendo: somos un pueblo cristiano, aquí no pasa nada malo. Mentira del diablo. Este no es un pueblo cristiano, es ese de eso. Un pueblo peor que el pueblo de Israel. Paganos, idólatras, ponen en práctica la vagabundería, la homosexualidad, estafadores,
mentirosos, las drogas, y creen ustedes que este es un pueblo bueno. No somos buenos, hace falta Cristo Jesús. Pero leemos la Biblia, como dije ahorita, mirando el pasado y nos quedamos en el pasado. Cada texto que la Biblia es para mí, soy yo representado ahí y a usted representado aquí. Tenemos ídolos también dentro de nosotros que tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. No es que yo soy así, no es que ese es mi carácter. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías estaba bien claro. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. El rey David, después que pecó, se abrazó a la misericordia de Dios. Sí. Muchas veces vivimos en pecado, en pecado, en pecado, y en vez de arrepentirnos, el corazón se va poniendo más duro, más duro, más duro, y nos vamos apartando de su gracia. David dijo lo siguiente en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios. Haga esa oración en este momento. Y apartémonos del pecado que nos está destruyendo como iglesia y como persona. Corramos al Dios vivo. Él te dio vida cuando tú estabas muerto en tus pecados, abandonado, pisoteado por Satanás. Él arrebató tu alma de las garras de Satanás y te puso en un lugar para que tú le adores y vivas para su gloria. Ten piedad de mí, oh Dios. Señor, ten piedad de Kenda, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. ¿A quién lo cambia? David dice, Pablo dice, Él es rico en misericordia y en amor. Él habla aquí primero, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, Señor. Borra mis transgresiones, lávame toda mi maldad y limpia de mi pecado. Hasta que usted no confiese sus pecados, usted no va a ser liberado de sus pecados. Tus pecados te están condenando y ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Confiésalo y corra hacia Él. David se agarra del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque Él sabe que nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia. Él no quiere que nadie perezca. Él mandó a su Hijo, Él mandó a su Hijo. Cuando nadie vino, vino Cristo a morir por ti. David se agarra del amor y la misericordia de Dios, ya que él sabía que el único que podía perdonar sus pecados era Dios, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Pero mirando a ver la misericordia de Dios que Pablo habla, vamos ahora a lo que dice Tito 3:5, que Él nos salvó. Aleluya. Viva la palabra, señores. Lea este libro. ¿Cuántas veces lo leyó ahora que estaba en su casa encuartelado con esta lluvia? Léalo, vívalo, saboréelo, estrújeselo en el corazón y el alma, para que pueda vivir para Él y su gozo sea Él y su deleite sea Él, y usted se mete con Él y Él es el que va a guiar su vida y así va a cometer menos pecados. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Miren la palabra, misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos salvos
por su gracia. Pablo es claro diciendo aquí que la salvación no es por obra. Pero ese tema de la salvación por obra y no por obra se tratará en el próximo sermón. No vamos a caer ahí. La salvación es por su misericordia. No merecemos la salvación. Merecemos la condenación. Pero me encanta el apóstol Pablo hablando también de misericordia. El que más habló en el Nuevo Testamento de la misericordia de Dios fue el apóstol Pablo. Porque él sabía que Dios había tenido misericordia con él. Él hablaba de la misericordia porque él sabía que Dios había tenido misericordia con él. Que fue el último que Dios llamó de esa manera. Él sabía dónde Dios lo había sacado. Y tú sabes dónde Dios te sacó. Aquí Pablo tira lo más fuerte de la misericordia. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia. ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Gloria a Dios. Bendito. Él lanza una oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. No es que Él contiene misericordia, Él es misericordia. Él es el papaupa, diría allá afuera. Él es el Dios de la misericordia. Él es el papá de la misericordia. Él es la fuente de la misericordia. Y si Él tiene misericordia con nosotros, yo también debo tener misericordia con los demás. Hay cristianos que actúan como que Dios está obligado. La razón por la cual estamos en el camino de Dios es porque Dios es el Padre de misericordia. Gócese en el Señor. Amigo que está en esta mañana aquí, ven a los pies del Señor para que sea parte del amor de Dios. Para terminar, estábamos muertos en pecados. Versículo 1, parte A. Estábamos muertos en pecado. Sí, Pablo le acuerda a ellos. Acuérdense que una vez ustedes estaban muertos en sus pecados. Por si usted lee el libro entero de Efesios, usted se va a encontrar con una lista que Pablo da en cada capítulo y que habla entonces de nuestra manera de vivir. Habla incluso hasta la manera de expresarnos. Habla del matrimonio. Habla de la huestes maligna de Satanás. Habla de cómo yo voy a comportarme con los demás. El apóstol Pablo comienza a explicarle a ellos. Pero aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 comienza a reflexionar en ellos. Primero en el 1 fueron escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Fueron sellados. Deben de orar por sabiduría, por entendimiento, por revelación. Pero acuérdense también que ustedes en la otra vida, como ustedes eran, estaban muertos. Aún estando nosotros muertos, dice Pablo, por su gracia sois salvos. Aún sin nosotros saberlo, mis hermanos, estábamos muertos en pecado. Sin saberlos, estábamos muertos. Porque no lo podíamos saber, porque estábamos muertos, entienda. Ahora sabemos que estábamos muertos porque ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Ahora el pecado debe de hererte. El pecado te debe molestar. El pecado debe darte raquiña, es decir, el pecado debe de provocar en ti náusea, debe provocar en ti dolor, porque de antes usted cometía pecado porque usted estaba muertos. Ahora que vive Cristo en mí, ahora yo digo no pecado, porque yo sé que ese pecado me puede condenar. Fue liberado de Satanás. Satanás es el autor del pecado, no tiene nada que buscar en mí. Ahora yo vivo en luz, ahora yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Gloria a Dios. Pero nosotros no entendemos nada. Decimos aquí, amén. Y cuando salgamos de ahí, pecado ven pecado, ven mentira,
ven negocio raro, ven aquello. Eso no es nada porque todo el mundo lo hace. No importa, total. Bueno, entonces quiere decir que Cristo no vive en ti. Ten cuenta si pasa la eternidad, todo el tiempo dentro del templo y al final va al infierno. Tener vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Porque somos partícipes de los planes de Dios. ¡Wow! Pecadores. Nosotros pecadores somos parte de los planes divinos de Dios. En la eternidad tenemos un lugar en el cielo, una silla reservada. Nuestra ciudadanía no es la tierra, aló. Nuestra ciudadanía no es la tierra, aló. Tu ciudadanía es el cielo. Pero vivimos como fracasados, vivimos como cristianos fracasados, mezclados en el mundo, mezclados con el sistema de la familia, mezclado con el... Mire, yo tengo una familia que si yo me llevara a esa familia, yo hiciera cosa que deshonrar a Dios, pero no, yo debo de honrar a Dios. Caiga quien caiga, le gusta a quien le guste, no le guste, ¿qué me importa a mí? Mi compromiso es con el Padre Celestial del cielo. Yo soy su hijo y Él es mi Señor y mi Padre. Pero son cosas que uno predica y ustedes no van a entender nada. Solo el Espíritu Santo que tenga misericordia de ustedes. Porque muchas veces vivimos una vida. Podemos decir, mis hermanos, que la muerte no tiene potestad sobre mí ni sobre usted. No. Pero algo sí podemos estar claros, mis hermanos. Que esta salvación que hoy tenemos es por pura gracia. Gracia. Yo no hice nada para ser salvo. No es cuando yo me arrepentí, cuando yo busqué del Señor, porque yo soy bueno, porque Él va para el cielo, porque es buena persona. Santa María, llévalo al cielo a descansar, porque fue una buena persona, se portó bien, hizo muchas obras. Tus obras son trapo de inmundicia, son porquería delante del Señor. No te salva porque haga obras, te salva solo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y no necesitamos más, nada más para vivir para Dios. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y en qué consiste esta salvación? Pablo lo dice. Pablo lo describe bien claro. No es que estaba hablando tantas cosas por otro lado, ni que fulano lo dijo. La salvación es un término de nuestra unión con Cristo. 3:5 nos dio vida juntamente con Cristo. 3:6 juntamente con Él nos resucitó. 3:6 nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para el próximo domingo, si el Señor no me lleva en gloria, vamos a continuar en el versículo 6 que dice, y juntamente con, eso va a estar buenísimo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese pequeñito margen es para el 6 al 10 concluir, donde vamos a hablar de las 5 solas y vamos a hablar de la gracia salvadora y vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Sí, muchos cristianos, aún bautistas que adentro creen que se pueden perder la salvación. Vamos a tener que descodificarlo y tratar al Padre que tenga misericordia y el Espíritu Santo que le pueda remoldearse adentro para que pueda entender que la salvación no depende del que corre y del que haga, depende del Rey soberano y Él se la da a quien Él le dé su voluntad. Es más, a quien Él le dé la gana, decimos aquí en Dominicana, Él hace lo que quiera porque Él es soberano y yo un mortal, un simple, un pecador. Amigo, ¿entendió? Yo no quiero que usted entienda nada de lo que yo prediqué, amigo. Yo no quiero que usted se arrepienta de sus pecados. Claro, es así. Hermano, ¿lo entendió? Levanten la mano a los cristianos que lo entendieron. Yo no quiero que usted lo entienda.
Yo creo que ustedes lo pongan en práctica al salir de aquí y se arrepientan de sus pecados. Padre de misericordia, Dios de amor, yo sí sé, papá, dónde tú me sacaste a mí. Yo viviré agradecido de ti por toda la eternidad. Yo sí sé de a dónde sacaste a Kenda Guillermo Robles Ramírez cuando tenía 14 años. Yo no sé de dónde salieron ustedes, pero yo sí sé de dónde me sacó él. Ay, solamente él podía hacer esa obra salvadora en mí. Y estoy seguro de que soy salvo. No porque yo merezca esa salvación, es porque él lo dice en su palabra. Puedo morir ahora mismo y estoy claro para dónde voy. Sí, así es. Esto no es cuestión de estar dudando en este camino. ¿Es o no es? La salvación entera del Señor. Venimos delante de ti para adorarte. Gracias, porque tú eres el Padre, rico en misericordia y rico en amor. Gloria al Señor por eso, porque hay riqueza espirituales en abundancia, en amor, y hay misericordia en abundancia para nosotros. Ayúdanos a vivir para ti. Que tu Espíritu Santo quebrante mi corazón y que quebrante el corazón de mis hermanos, y que las personas que están aquí y no han aceptado a Cristo como Salvador puedan entender, arregle su vida con Dios. Y esta es la oración que voy a hacer, esta plegaria la voy a elevar al cielo. Amigo que está aquí en esta mañana, o hermano que no entiende lo que Cristo hizo por usted en la cruz, este es el momento para decir: Padre Santo, en este momento yo te acepto, Señor, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, porque tú eres el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, gracias, Señor, yo me arrepiento, Señor. Gracias por venir en este momento, venir a mí. Arráncame de las garras del maligno y ayúdame, Señor, y llévame a tus pies. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la salvación de mi alma. Y me arrepiento de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración del pecador,